Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren de lo mejor. Muchas gracias por sintonizar otro capítulo de DocMock. Y bueno, pues contento porque hasta ahora estamos vivos de milagro. Y digo esto porque, y lo voy a seguir diciendo, yo creo que va a ser una frase del espacio porque hemos presenciado, incluso hemos vivido no solamente crisis sanitarias, sino algunas crisis económicas, ¿no? Desde que al menos en México, en los noventas, en la década de los noventas, pues tuvimos una crisis económica importante. Pues bueno, todavía seguimos con cierta crisis. Y bueno, toda Latinoamérica, no me dejará mentir, se siente, se puede hacer tangible incluso, ¿no? Pareciera. Eh, y bueno, por supuesto, lo que hemos tocado antes, ¿no? En el caso de Venezuela, el caso de países como Cuba, etcétera, etcétera, pues son em, temas políticos que son polémicos, que no debería ser polémico, creo que no hay mucho que agregar ni que esconder, ¿no? Sabemos cuál es el motivo. Sin embargo, pues la crisis sanitaria pues está a todo lo que da, ¿no? Desde 2020, 2019, finales de 2019 que empezó en China y 2020 con COVID-19, ya expandiéndose por todo el mundo, por supuesto, como saben ya la historia pues muchas vidas se perdieron, lamentablemente, eh, en el mundo. Em, y bueno, pues actualmente estamos con ciertos problemas, porque, bueno, después de ver los casi, ¿qué? 29 millones de muertos que hubo más o menos en todo el mundo por COVID-19. Pues empezamos con otros problemas, ¿no? De nuevo empiezan a resurgir enfermedades, ¿no? Y aunque me puedan tachar de repetitivo, pero lo voy a seguir diciendo, y es una realidad. La cuestión de los antivacunas por supuesto que es su responsabilidad de que surjan o resurjan enfermedades como el sarampión, enfermedades como el dengue. Digo, ahí vamos a hacer una coma o un punto de aparte, el dengue es otra cosa, pero estamos con problemas de dengue, estamos muy centrados ahorita en Mpox y por supuesto COVID-19 que sigue con estas alarmas, ¿no? Ya un poco menos o mucho menos diría yo, porque bueno, ya existe la vacuna. Eh, Sin embargo, seguimos ya con este Mpox y vamos a darle un poco de seguimiento porque bueno, la Organización Mundial de la Salud pues dice que el Mpox eh, no es posible que sea una nueva COVID, es decir, que sea una pandemia. Pero es un poco incongruente a veces, ¿no? Bueno, a veces en esta ocasión porque creo que el hecho de manejarlo como una alerta, ¿no? Una alerta sanitaria, pues se acerca a algo así. Afortunadamente, pues no pasó con el EMPO o con la viruela del mono del tipo 2, em, que incluso también se hizo una alerta sanitaria por una emergencia sanitaria de salud pública por esta variante. Eh, Muchos casos en la América Latina, como ya hemos platicado, en Argentina, en México y en otros países que bueno, afectó. En México aproximadamente fueron 53, de 49 a 53 casos, y en Argentina me parece que fueron 8. Sin embargo, bueno, seguimos como afortunadamente hasta ahorita con estos casos que tienen que ver directamente con el tipo 2. El claro uno, pues lo hemos platicado, es un poco más agresivo, pero hasta el momento solamente se ha detectado en África, ¿no? Más del 90% de los casos en el Congo. Y el otro caso que hubo fuera de África fue en Suecia, me parece que fue en Estocolmo, que es la ciudad más importante, ¿no? La capital de Suecia. Entonces, bueno, pues realmente seguimos en esto. Y pues la OMS comenta, ¿no? Que fue ayer, martes, 20 de agosto, que pues no es la nueva COVID. Em, Según ellos, las autoridades saben cómo controlar
esta propagación. Pues bueno, de alguna manera ellos creen que puedan retener esta parte, ¿no? Por parte de las autoridades. Eh, Sin embargo, pues a mí me crea un poco de duda por lo que les comento, ¿no? En Suecia ya está un nuevo caso, y no sabemos exactamente cuántos casos puede haber, porque bueno, como les comentaba, la situación con ciertos eventos que hubo últimamente, ¿no? Relacionado con las Olimpiadas. Y además, pues también el caso de que, bueno, eso decían al principio con COVID-19. Digo, espero de verdad equivocarme, pero mira, no es ser alarmista ni mucho menos amarillista. Sin embargo, creo que debemos de estar muy, 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 muy informados, porque es lo único que podemos hacer. Es exactamente lo único que podemos hacer. No podemos, por supuesto, hacer absolutamente nada en cuanto a detener la propagación, mucho menos. Pues sí, podemos a lo mejor lavarnos las manos, usar el cubrebocas cuando vayamos a lo mejor a lugares muy concurridos, ¿no? Posiblemente pueda ser una de las medidas, porque también el Mpox se transmite por el aire. Muchas fuentes comentan que no, pero la realidad es que sí se puede transmitir por el aire. También el contacto físico, por las heridas, por el aire, es decir, tiene unos mecanismos de transmisión muy variables y muchísimos más de los que existían con el COVID, ¿no? Entonces, por eso tenemos que estar muy alertas, muy bien informados, porque lo que podemos hacer nosotros es tener una información clara, verídica, confiable, para poder tomar medidas de nuestra trinchera o desde donde nos toque. Entonces, la idea es que así sea. Bueno, aquí tengo un artículo que dice: a pesar de la preocupación real por una nueva variante del virus y de la alerta mundial, el director regional de Europa, el doctor Hans Kluch, dijo a los periodistas que juntos podemos y debemos abordar la Mpox, antes conocida como viruela del mono, y una acción enérgica ahora que incluya garantizar que las vacunas lleguen a zonas más necesitadas podría detener otro ciclo de pánico y negligencia. Bueno, aquí comenta que se confirma el, el caso de Suecia, que ya habíamos hablado la semana pasada, y, bueno, Kluch, con relación a la propagación, comenta: vamos a ponernos en cuarentena en la región europea de la OMS. ¿Es otra COVID-19? Pregunta él, y él dice que claramente no. Espero que así sea, mi estimado Kluch. Comenta que hace 2 años controlamos la Mpox en Europa gracias al compromiso directo de las comunidades más afectadas de hombres que tienen sexo con hombres, dijo Kluch. Y recordó que en 2022 la enfermedad demostró lo rápido que puede propagarse. Sí, es altamente contagiosa. Eso es indudable. Bueno, entonces, es lo que comenta Kluch. Ayer, para algunos de los que se informan, ayer salió una noticia donde autoridades argentinas ponen en cuarentena un barco o un buque de cargamento, porque parecía que había un caso de Mpox en ese buque. Eh, el que es presidente de la Liga Naval Argentina, se llama Fernando Morales. eh, Él dice que se ordenó a este barco de bandera liberiana, es decir, africana, bueno, pues que lo que quería era recoger cargamento de soja, para que obviamente ahí se establecieran, empezaran a recoger este cargamento. Pues por este o posible caso de Mpox, es que se puso en cuarentena. De este presidente dijo que pues se ordenó pues o suspendió, ¿no? De manera momentánea, fue muy redundante, pero suspendió labores, ¿no? En ese momento, y se activó este protocolo de emergencia para dejar de hacer estas actividades. Y bueno, se puso en cuarentena este buque cerca del río Paraná. Entonces,
pues bueno, empezaron a notar a un miembro de la tripulación con fiebre, con debilidad y que bueno, comentan que fue llevado a un hospital ahí en San Nicolás, que me parece que es cerca de San Lázaro, Argentina. Bueno, se realizaron pruebas y bueno, pues dictaban, ¿no? Que podría ser un posible caso de Mpox. Esta persona tiene nacionalidad hindú, pues sin embargo, este barco pues pertenecía a Liberia. Sí presenta todavía lesiones endérmicas, es decir, en la piel, con aspecto vesicular, ¿no? Es lo que les comentaba, ¿no? Uno de los síntomas es precisamente esta manifestación, ¿no? Que es muy particular y que comienza normalmente en cara y después se va expandiendo en todo el cuerpo. Y sobre todo, esta persona lo tenía en cara, ¿no? Como se presenta normalmente, y en tronco. En tronco. Entonces, pues obviamente por esta emergencia sanitaria, por el conocimiento poco o mucho que se tenga, pues se decidió eh, aislarlo. O sea, llevar a esta persona a atención y si esta persona resulta que es positiva, bueno, pues seguramente ya contagió a la tripulación. Entonces, por eso es que se llevó a cabo esta cuarentena a este buque. Em, y bueno, esto fue el día de ayer, hace unas horas. Es decir, no ha pasado ni 24 horas, me parece. Y pues se teme que pues esta persona de origen hindú pues tenga el clado 1, el 1B, que es la más agresiva y la más contagiosa. Recuerden el 1B. Este es el 1B. Ya se hizo esta alerta por el 1B. Sí, ya se había hecho en 2022, pero por el otro, que es el tipo 2. Argentina, como les comentaba, sí tiene 8 casos. Aquí estoy revisando, sí tiene 8 casos de Mpox, pero es importante recalcar, así como en México, únicamente tienen casos del clado 2, es decir, de la que se llegó a propagar un poco en todo el mundo en 2022. No del clado 1B, que es la de ahorita, que es la más contagiosa y pues la más letal, la más, pues sí, la más contagiosa. Eh, Finalmente, eso se llevó a cabo. Eh, si se llega a descartar esta situación, bueno, pues obviamente seguiría la actividad normal. Sin embargo, si se llega a confirmar, pues a nivel general, o sea, imagínense la actividad de comercio, ¿no? En los mares. Y bueno, obviamente si se llega a propagar en todo el mundo, como sucedió con el COVID-19, pues van a suceder ciertos cambios, por supuesto, negativos en la economía. Entonces, pues bueno, por supuesto que la actividad comercial habitual y de, pues este flujo, ¿no? Que conocemos a través de los mares, al menos específicamente por este artículo, por los mares, pues se habría suspendida en, en muchas, en muchos productos, en muchos de los casos, y pues obviamente la economía pues se caería. Digo, desconozco cuánto ocupa del Producto Interno Bruto y toda esa situación, pero pues al menos creo que sí ocupa algo, y los alimentos, el material para construcción, no lo sé, pero se vería afectado. Entonces, a nivel general, ¿no? A nivel general, pues esto se afectaría. Y obviamente si la pandemia o se llega a confirmar ya una pandemia, pues bueno, creo que eh, estaríamos en serios problemas económicos a nivel general. Y eso lo saben. No tengo por qué puntualizarlo. Pero a nivel salud, pues esto sí concuerda mucho la sintomatología que tiene esta persona de origen hindú con lo que hemos comentado, con los síntomas. Em, También es importante confirmar, porque van a escuchar, no, es que también en Canadá, en Brasil, se han identificado algunos casos, pero muchos de ellos son notas amarillistas, notas que están mintiendo, o sea, no están mintiendo, pero la intención es que la gente crear pánico, la intención es crear este alarmismo y no es justo. Y es importante que sí, que sepan que hay casos de viruela del mono en Estados Unidos. Específicamente son 1.716 casos.
En Brasil sí hay casos de 702 casos, Canadá tiene 162 casos, Perú tiene 77 casos y confirmo, México tiene 53 casos, pero todas pertenecientes a la variante número 2, no al clado 1B o al tipo 1B, que es el que, insisto, es el clado que está causando este revuelo o que llegó a causar esta alerta sanitaria en este año. En 2022 fue por la tipo 2. Sí existen casos en nuestro país, sí, del tipo 2 en México. Y en otros países sí, del únicamente del clado 1B existen en África y un caso confirmado en Suecia. Hasta el momento, esperando, por supuesto, que ahí quede, ¿no? Posiblemente, creo que es inminente que se propague a lo mejor, pues no sé, en ciertas regiones de Europa, pero que sea leve, vaya, o sea, que sean casos y que como dice Gluch, ojalá que sí haya esta capacidad, que hay esta inteligencia. A mí al menos se me hace complicado. Yo pronostico que sí habría una pandemia. Eh, Pronostico algo complicado, pero espero que yo me equivoque. Y ojalá que al último ustedes digan, se burlen de mí, que ojalá digan que Doc Mock es un pendejo y que me he equivocado. Prefiero eso 1000 veces a tener razón. De verdad. Pero, pero bueno, esperando que así sea. Em, la situación es que, bueno, ¿se acuerdan que hablamos de esta empresa danesa, el laboratorio específicamente que se llama Bavarian Nordic? Bueno, pues Bavarian Nordic comenta que este fabricante de vacunas, porque tiene vacunas contra Mpox, ¿no? Ellos se dicen que tienen casi casi para hacer y deshacer y para poder abastecer a todo el mundo, pues que sí tienen. Sin embargo, pues como lo decíamos, la demanda es poca. Eh, la demanda es poca. Entiendo que pues no existe una emergencia y a veces este tipo de inversiones se hacen cuando hay algo seguro. Simplemente un empresario no va a invertir en una empresa que no vende. Y eso pasa con las naciones. Pues, es decir, las naciones pues no van a invertir ahorita en vacunas porque no hay una emergencia bueno, sí, ya es la emergencia sanitaria, pero no hay casos en sus naciones, ¿no? Dijéramos, África es la que sí debe de invertir, ¿no? En este tipo de vacunas. Tal vez Suecia, no lo sé. Pero me parece que para a lo mejor evitar esta complicación, sí deberían de ponerse de acuerdo y a lo mejor dirigir un poco de estos recursos económicos a la vacuna, porque no sabemos cómo se va a comportar. Digo, espero que me equivoque y que no se propague, que no se vuelva una pandemia y que no sea pues prácticamente lo que pasó con el COVID. Y que si pasa como con el COVID va a ser peor, porque la forma de propagación el contagio es mucho mayor, la letalidad es mayor, los síntomas son más y aparte son más dolorosos. Entonces tendríamos tasas de mortalidad más elevadas. Si fueron 29 millones con el COVID, pues imagínense con el Mpox. Entonces, y claro, claro uno. Entonces, además de esto, pues de que ya existen este tipo o el clado 2 en ciertos países, pues puede haber una recombinación, puede haber una mutación, ¿no? Entre el clado 2 y el clado 1. Y no sabemos cómo puede actuar, si puede ser más contagioso, puede ser más letal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eh, continuando con la nota, afortunadamente, y eso lo vi hace una hora, este buque, eh, afortunadamente, aquí tengo la nota, discúlpenme, es la nota que les quiero mostrar y que la escuchen ustedes. Bueno, no que la escuchen, se las voy a leer. Y es que las autoridades sanitarias, pues afortunadamente por ahorita, y digo por ahorita porque digo no sabemos, ¿no? Cómo va a ser después, pero al menos con este buque, fue una falsa alarma. Resulta que este presunto caso de Mpox en buque aislado en Argentina resultó ser varicela. Entonces, pues esto tranquiliza por ahora un poco. Eh, este buque, y me equivoqué, no provenía directamente de África, este buque provenía de Brasil.
tras reportarse un tripulante con síntomas compatibles. Ok, bla, eso ya lo hablamos. Pero sí, Brasil es un país, pero Brasil es el país donde pertenecía o del origen de este buque. Entonces, por ahora se diagnostica varicela y por ahora podemos estar tranquilos en este caso, ¿no? Entonces, bueno, es lo que les quería comentar. Esperemos que se quede aquí, que no haya ningún problema. Se diagnostica varicela. Sin embargo, hay que estar alerta, hay que informarnos. Y aquí esta nota la doy porque sí fue una nota importante. De hecho, lo que noté es que fue un trending en X, antes Twitter, y pues la gente ya estaba un poco alterada porque, bueno, dicen, bueno, si este buque que proviene de Brasil, apenas estoy entrando, pensé que venía directamente de Liberia, este, si viene de Brasil, bueno, pues entonces posiblemente si se confirma, posiblemente es que ya haya más casos, o nos están escondiendo casos o algo, al menos en América Latina, ¿no? Pues no, parece ser que es varicela y bueno, creo que por ahorita lo podemos tomar como una tranquilidad y con la esperanza de que se confirma que en América Latina no está. La vacuna, esperando que Bavarian Nordic, ¿no? Dice que está como pensando en producir más, ¿no? Obviamente poniendo un poco más de su bolsillo, supongo yo, porque ahorita pues no hay demanda, no hay de dónde agarrar en cuanto a... Ahí está la oferta, pero no hay demanda. Entonces, es importante que se tome en cuenta que sí está la vacuna. Entonces, Dios no lo quiera, pero si se empieza a propagar, entonces ya se va a empezar a notar que los países van a mostrar interés para poder demandar esta vacuna. Espero repito, que no sea tarde, espero que yo esperaría que se invirtiera un poco en esta vacuna por parte de todas las naciones. Obviamente se empezaría por los países más ricos y que poco a poco países subdesarrollados como el nuestro, como México, pues también se vean interesados en esta parte. Yo al menos no he notado en mi país que se hable mucho del Mpox, ¿no? Actualmente hay temas políticos muy importantes eh, en México al menos, en nuestro país y en Estados Unidos, como saben ustedes, em, donde, bueno, vienen votaciones, ¿no? Con Kamala Harris, donde está Donald Trump ahí por parte de los republicanos. Y acá en México, bueno, no se tienen como tal votaciones, sin embargo, se quiere aprobar una reforma al Poder Judicial, que ahorita es pues la novedad, ¿no? Es lo que está acaparando la atención en muchos de nosotros los mexicanos, pero no tenemos que dejar de ver en paralelo. Tenemos que enterarnos de esta parte, porque si finalmente no se llega a hacer una pandemia, pues sea la reforma que sea, todo nos va a afectar. Si se aprueba, si se niega, lo que sea, y en cualquier tipo de país puede tener una cuestión, este, política importante, pero es importante que también se vean estos horizontes, ¿no? De salud pública y se les tome la misma importancia a la que se le toman a estos temas de políticos y se actúe también de la misma manera, ¿no? Sin embargo, pues también existe la posibilidad de que el tema político haga mucho lucro con este uso de la vacuna, ¿no? Y en mi país se da mucho, 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 mucho. Y en muchos países de América Latina, y sobre todo América Latina, que es donde más conozco, se hace mucho lucro con eso, ¿no? En Argentina se robaron las vacunas en el gobierno de Alberto Fernández. Eh, Tal vez no se lucró como tal, como una campaña política, pero se la robaron. En México sí se hizo lucro de esto en las votaciones de Estado, en algunos de los estados, para que votaran, ¿no? Por el candidato, sobre todo del partido oficial. Pero bueno, no me estoy desviando. De lo que voy es que esta vacuna se tiene que usar de manera correcta. Que ojalá no haga falta, ¿no? Que se invierta en esto. Pero sí me gustaría que se invirtiera como, pues de alguna manera como un modo de prevención, porque es una prevención. Y de estar de alerta, porque si no se está alerta y si llega a propagarse,
pues no estamos listos. No estamos listos para esto. Un sistema de salud como el mexicano nunca va a estar listo. Ni siquiera sistemas de salud tan poderosos como los nórdicos, por ejemplo, en una pandemia de esta índole, que es la que yo pronostico y la que muchos medios pronostican, pues no van a estar preparados por muy, muy buen sistema de salud que sea. Va a haber saturación en los hospitales, va a haber, pues, por supuesto, va a haber personas, fallecidas, mm, posiblemente haya secuelas, hasta el momento pues no hay como una secuela oficial, ¿no? Pero así como el COVID, puede haber secuelas en el sistema nervioso, puede haber secuelas en el sistema tegumentario, puede haber secuelas de todo tipo y que hasta el momento se desconocen. Entonces, el hecho de que un país, sobre todo en México, porque aquí les encanta hablar, que están preparados para esto, de verdad es una estupidez. Es una estupidez. Es mero populismo, mero, es mera demagogia. Entonces, infórmense. Infórmense. Ya les había comentado también que en este tipo de eventos, ¿no? Que estamos en la cuerda floja, sobre todo en salud, salen mucho charlatán. Sale de repente, es como si le echaran, no sé si vieron Dragon Ball Z, en uno de los capítulos donde unos sujetos, ¿no? De la raza Saiyajin ponen ahí, empiezan a sembrar en la tierra, algunos extraterrestres que se llaman Saibaiman y ponen como un frijolito y germinan y nace un extraterrestre. De un frijolito nace un extraterrestre. Bueno, pareciera que en un evento como estos de pandemia, alguien ahí está sembrando frijolitos para que salgan los charlatanes. Y lamentablemente muchas de las personas le creen. Muchas personas van a empezar a ver. Tengo la solución para que no te contagies de Mpox. Tengo la solución para que esto, tengo la cura, tengo mucho charlatán, mucho charlatán. Y por supuesto, si llega a suceder una pandemia, van a salir. Y créanme que en este espacio vamos a identificar a uno por uno para que sean reportados o al menos tengan el conocimiento ustedes y que por supuesto no accedan a esos servicios. Porque además de todo son carísimos. Son carísimos. En COVID pasó. En COVID pasó. Mucha gente que empezó a comprar ciertos medicamentos, a venderlos al doble precio. Mucha gente, perdón, que pensaba ay, se me olvidó el nombre ahorita el cloro. eh, las gotitas de cloro, se me olvidó el nombre, perdón, diciendo que eso quitaba el COVID. O que eso evitaba más bien el COVID. Es una estupidez. Es cloro, es cloro. De hecho, eso afecta al oxígeno. Si nos vamos a términos ya más bioquímicos, afectaba más que nada a que el oxígeno se originara. Entonces muchas cosas van a empezar a salir. La charlatanería, el lucro de la vacuna, ¿no? Para campañas políticas. Van a robarse vacunas, por supuesto, funcionarios infradotados que conozco muy bien. Bueno, no en persona, pero que, por supuesto, su forma de actuar y su currículum político son nefastos. Entonces van a empezar a salir todo este tipo de temas. Y por favor, a ustedes, por eso les estoy diciendo, porque hay muchas notas. Recién salió en la alerta sanitaria, fue el miércoles pasado, y el jueves ya empezaron a salir notas, y en Milenio, porque después la borraron, porque yo la compartí. Pero una de ellas fue Milenio. Milenio compartió una nota donde decía que en México se detectaron 49 casos de Mpox. Entonces, cuando se da una alerta sanitaria de este tipo, al siguiente día Milenio saca esta nota sin especificar que eran casos de la variante tipo 2. Y que esta alerta que se dio el día de ayer en ese día eran de clado 1. No se especifica hasta cuando entras a la nota y entonces ya dices, bueno, es que es de acá, bueno. Pero el título es muy amarillista. Los títulos son alarmistas. Entonces, ok, lean la nota o lean el título, pero entren en la nota.
No crean todo lo que dice el título, porque entonces ya mucha gente se alarmó y dije, bueno, si apenas ayer nos dijeron que solo en África y ahorita me estás diciendo que hay 49 casos en México, ¿de qué me estás hablando? O sea, de un día para otro México se infestó de esta variante. No, no fue así. Fue de que es 2022 que se hizo la primera alerta o se emitió la primera alerta sanitaria por la viruela del mono del tipo 2. De 2022 para acá existen de 49 a 53 casos. Entonces, por eso es importante que se informen. Es importante que agarren notas, que lo chequen. Y lo mismo pasa con el buque. No fue una desinformación, por supuesto. Sí se tenía la sospecha, pero apenas ahorita estoy checando que hace una hora y media, por mucho 2 horas, se confirma que es varicela. Entonces, hay que darle seguimiento a las cosas, hay que investigar, hay que irnos con nuestros médicos y obligar también a los médicos, y eso es un consejo y un mensaje para los médicos que se actualicen de esta información, porque si llega una pandemia tenemos que estar informados y tenemos la obligación como médicos de dar la mejor información. Información por supuesto confiable y verídica. Y muchos de los pacientes, seas ortopedista, seas ginecólogo, seas patólogo, o seas un médico dedicado a la administración, ¿no? O sea, como un servidor, seas un médico paliativista, anestesiólogo, lo que sea, tienes que estar bien informado por esta situación, porque es una pandemia, si es que se convierte en una, y hay que estar informado porque te van a preguntar. Tú vas a ser el médico de la familia, te van a preguntar, oye, ¿qué onda con esto? Y que digas, no sé, pues ahí te encargo. Entonces son muchas cosas en las que tenemos que estar actualizados en todo, en todo. Me parece que sí tenemos que saber de política, me parece que sí tenemos que saber, por qué no, de entretenimiento, ¿no? Pues tenemos que saber también cuestiones de salud, cuestiones sociales, culturales, de cultura general, vaya. Tenemos que estar bien informados de todo, porque por eso nos meten la vara completa en todos los países. Los políticos, las autoridades de sanitarias, etcétera, y los charlatanes, ¿no? De paso. Entonces, este es el mensaje que les doy por hoy. Vamos a seguir con la actualización de información. Sí existió el buque, sí fue real. Sin embargo, hoy se confirma que fue varicela. Entonces, esperando que todo siga así. Por supuesto, Dios bendiga a África. Ojalá pues de alguna manera salgan de esto y que, pues obviamente esperando que no se propague en el mundo. Y Suecia esperando también que pues, sus autoridades sanitarias sepan contener esto y muy alertas en Suecia lo que pueda suceder en un futuro de posibles casos nuevos, ¿no? De Mpox del clado 1. Bueno, nos estamos escuchando el próximo capítulo. Que tengan excelente, excelente ombligo de semana. Miércoles. Hasta pronto.